Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que créanme ha sacudido el mundo de las redes sociales y ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida gigante. Y si ya son parte de esta comunidad increíble, muchísimas gracias por volver. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un drama que ha trascendido las fronteras de la televisión turca y ha tocado el corazón de millones: la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, y también fuera de ella, ha puesto fin a su relación, y la noticia ha dejado a sus fans y a muchas familias impactadas y con un montón de preguntas. Y es que no nos engañemos, esta pareja trascendía la pantalla, había una conexión, una química que parecía real, y que generaba muchísimas ilusiones. Ahora, antes de que entremos en detalles, les recuerdo que si son fans de los dramas turcos, de los chismes de farándula, de todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento, este es el canal indicado. Aquí encontrarán análisis, noticias, opiniones y muchísima diversión. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad maravillosa. Prometo que no se arrepentirán. Bueno, volvamos a lo que nos ocupa, Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender por qué esta separación ha sido un bombazo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se conocieron y enamoraron, al menos en la ficción. Ambos actores protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Can, interpretando a Can Divit, y Demet, en el papel de Sanem Aydin, traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, la complicidad, la conexión, todo apuntaba a que estábamos presenciando un romance de ensueño. ***, el auge de Erkenci Kuş, y el nacimiento de una pareja icono ***. Erkenci Kuş no fue simplemente una serie más, fue un fenómeno cultural. La trama, sencilla pero cautivadora, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y a Can, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía para dirigir la agencia de publicidad de su padre. La conexión entre ellos es instantánea y, a pesar de los obstáculos y malentendidos típicos de las comedias románticas, su amor florece a medida que la serie avanza. La serie no solo destacó por su guión, sino también por la impecable interpretación de Can Yaman y Demet Özdemir. Su habilidad para transmitir emociones a través de la mirada, el lenguaje corporal y la química palpable entre ellos fue lo que realmente enganchó al público. Cada escena, cada gesto, cada diálogo era analizado y diseccionado por los fans, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación fuera de la pantalla. El éxito de Erkenci Kuş fue tal que trascendió las fronteras turcas. La serie se vendió a numerosos países de Europa, América Latina y Asia, consolidando a Can Yaman y Demet Özdemir como estrellas internacionales. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito, y sus rostros inundaron las revistas y los medios de comunicación. ***, el fanatismo y la idealización, construyendo un sueño ***. Durante la emisión de la serie y después de su final, los rumores de una relación sentimental entre los dos actores se hicieron cada vez más fuertes. Fotos, vídeos, declaraciones, todo alimentaba la ilusión de los fans. Parecía que la magia de Erkenci Kuş había trascendido la ficción y se había convertido en una realidad. Y claro, la gente se enamoró de la pareja, de su imagen, de cómo se miraban, de la forma en que se trataban. Era el sueño hecho realidad. Los fans crearon cuentas en redes sociales dedicadas a ellos, editaban vídeos románticos, y se emocionaban con cada gesto, cada publicación, cada interacción que tenían. Se organizaban campañas para que Can y Demet se declararan su amor públicamente, y hasta llegaron a diseñar su propia boda ideal en las redes sociales. Este fervor por la pareja no era gratuito. Can y Demet, con su belleza, talento y carisma, se convirtieron en la representación del amor perfecto. Eran jóvenes, exitosos y parecían estar hechos el uno para el otro. La gente los admiraba, los seguía y se sentía conectada con ellos. La fantasía de un amor de cuento de hadas, como el que veían en la serie, se materializaba en sus vidas, o al menos, eso era lo que muchos querían creer. ***, la realidad se entremezcla con la ficción, rumores, especulaciones y expectativas ***. Aunque la serie llegó a su fin, la popularidad de Can y Demet no disminuyó.
Por el contrario, los rumores sobre su posible relación sentimental se intensificaron. Cada foto, cada encuentro, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro por los fans y los medios de comunicación. Las fuentes de información se multiplicaron: entrevistas, eventos sociales, comentarios de amigos y colegas. Todo era susceptible de ser interpretado como una confirmación o desmentida de la relación. La presión mediática era cada vez mayor, y la atención del público se centraba en cada paso que daban los actores. Los fans, esperanzados, crearon expectativas muy altas. Soñaban con verlos juntos, con que formalizaran su relación, y hasta con que formaran una familia. La idea de que su amor, como el de sus personajes en la serie, fuera real, era algo que les llenaba de ilusión. Sin embargo, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de los rumores y las expectativas, Khan y Demet nunca confirmaron públicamente su relación. Algunos argumentaban que querían mantener su vida privada alejada del ojo público. Otros, que la presión mediática era demasiado grande. Pero lo cierto es que, aunque no lo confirmaran, la gente quería creer. La esperanza de verlos juntos era muy fuerte, y muchos fantaseaban con un futuro juntos, con una boda, con una familia. *** El balde de agua fría, la separación y sus consecuencias ***. La noticia de su separación, que se hizo pública a través de comunicados, fue un balde de agua fría para todos. La tristeza, la decepción, la incredulidad, se apoderaron de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de nostalgia. Muchos se preguntaban qué había pasado, cuál había sido el motivo de la ruptura, y si había alguna posibilidad de reconciliación. La sorpresa fue generalizada, y la reacción de los fans fue inmediata. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. La noticia se difundió rápidamente a través de Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia, y los comentarios y debates se multiplicaron. El impacto de la separación fue tan grande que incluso eclipsó otros eventos importantes en el mundo del entretenimiento. La noticia de la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en el tema principal de conversación, superando incluso a otros temas de actualidad. ***, ¿por qué impactó tanto la separación? Un análisis profundo ***. Pero, ¿por qué esta separación impactó tanto? ¿Por qué generó tanta conmoción? La respuesta es compleja, pero podemos analizar algunos factores clave. 1. ***, la conexión emocional, el vínculo con los personajes y la historia. Como ya mencioné, la serie Erkenci creó un vínculo muy fuerte entre los actores y sus fans. La gente se identificó con sus personajes, se enamoró de su historia de amor, y proyectó sus propias ilusiones y esperanzas en ellos. Cuando esa relación, que parecía tan perfecta, se rompe, es como si también se rompiera algo dentro de los fans. Sienten la decepción, la tristeza, como si hubieran perdido a un amigo, a alguien cercano. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, generó una profunda conexión emocional con el público. La gente se identificó con los altibajos de la relación de Can y Sanem, y se sintió parte de su historia. El final feliz de la serie, con su boda y su amor eterno, reforzó esta conexión y alimentó las expectativas de los fans. 2. ***, el simbolismo, la representación del amor idealizado y el sueño romántico. Can Yaman y Demet Özdemir representaban el amor idealizado, la pareja perfecta. Eran la encarnación del sueño romántico. Su relación, o la imagen que proyectaban, representaba todo lo que la gente anhela: el amor, la felicidad, la complicidad, la pasión. La ruptura de esa imagen perfecta cuestiona la idea de que el amor verdadero existe, o al menos, de que es fácil de encontrar y mantener. En un mundo cada vez más individualista y desencantado, la pareja Can-Demet representaba una aspiración al amor ideal. Su imagen, cuidadosamente construida y proyectada a través de las redes sociales y los medios de comunicación, se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo. La separación, al romper esta imagen, generó una sensación de pérdida y desilusión en muchos fans. 3. ***, la idealización de las celebridades, la percepción de la perfección y la irrupción de la realidad. En el mundo del entretenimiento, las celebridades son vistas como modelos a seguir, como personas perfectas, que viven vidas glamurosas y sin problemas. La separación de Can y Demet
como cualquier otra ruptura en el mundo del espectáculo, nos recuerda que las celebridades también son personas, con sus propios problemas, sus propios miedos, sus propias frustraciones. Nos muestra que la vida no siempre es un cuento de hadas, y que incluso las parejas más perfectas pueden tener dificultades. La industria del entretenimiento a menudo crea una imagen idealizada de las celebridades, ocultando sus imperfecciones y dificultades. La separación de Khan y Demet, al romper con esta imagen de perfección, nos recuerda que las celebridades son seres humanos como cualquier otro, con sus propias luchas y desafíos. 4. El poder de las redes sociales, la inmediatez, la amplificación y la viralización de la información. Hoy en día, las redes sociales son el principal canal de comunicación y de información. Los fans siguen de cerca la vida de sus ídolos, se mantienen al tanto de sus proyectos, de sus relaciones, de sus decisiones. La inmediatez de las redes sociales hace que la noticia de la separación se propague rápidamente y que la reacción de los fans sea inmediata y masiva. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se llenaron de comentarios, de memes, de análisis, de teorías. Las redes sociales, con su capacidad de conectar a personas de todo el mundo, amplificaron el impacto de la separación. La noticia se propagó rápidamente y la reacción de los fans fue inmediata y masiva. Los hashtags, los memes y los comentarios inundaron las plataformas, generando un debate constante sobre los motivos de la ruptura y el futuro de los actores. Rumores, especulaciones y la verdad detrás de la ruptura, ¿qué pasó realmente? Pero, ¿qué ha pasado realmente entre Khan y Demet? Esa es la pregunta del millón. Los motivos de la ruptura son privados, y hasta ahora no han sido revelados públicamente. Los rumores han sido muchos y variados: diferencias de carácter, incompatibilidad de agendas, presiones externas, infidelidades. Sin embargo, la verdad probablemente solo la conocen ellos. Los medios de comunicación y los fans especularon sobre posibles causas de la separación. Diferencias de carácter. Se rumoreó que las personalidades de Khan y Demet eran muy diferentes y que las discusiones y los desacuerdos eran frecuentes. Incompatibilidad de agendas. Las apretadas agendas de trabajo de ambos actores, con proyectos en diferentes países, habrían dificultado mantener la relación. Presiones externas. Se especuló sobre la influencia de los representantes de ambos actores, que podrían haber intervenido en la relación para proteger sus carreras profesionales. Infidelidades. Algunos medios insinuaron la posibilidad de infidelidades por parte de alguno de los actores. Es importante señalar que estas son solo especulaciones, y que la verdad sobre los motivos de la ruptura solo la conocen Khan y Demet. Es fundamental respetar su privacidad y no caer en juicios o acusaciones infundadas. El futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir, trayectorias profesionales y el cariño de los fans. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Khan Yaman ha protagonizado varias series internacionales y ha consolidado su imagen como uno de los actores más importantes de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos de éxito y ha demostrado su talento y versatilidad como actriz. Ambos han seguido recibiendo el apoyo y el cariño de sus fans, que a pesar de la decepción por la separación, siguen admirando y valorando su trabajo. Khan Yaman ha continuado su carrera internacional con proyectos en Italia, como la serie Viola come il mare. También ha participado en campañas publicitarias y ha mantenido una fuerte presencia en las redes sociales. Su carrera, tras la separación, ha seguido en ascenso, consolidando su fama como un actor de renombre mundial. Demet Özdemir ha seguido protagonizando series exitosas, como Doğduğun Kaderindir. Ha demostrado su versatilidad como actriz y ha mantenido una fuerte conexión con sus fans. Su carrera también ha seguido en auge, demostrando su talento y profesionalismo. Es importante recordar que aunque nos encante el mundo del espectáculo y nos sintamos conectados con las vidas de nuestros ídolos, lo más importante es respetar su privacidad y sus decisiones. No podemos juzgar ni criticar, porque no conocemos las circunstancias que rodean su separación. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y seguir disfrutando de su talento y de sus proyectos. El impacto en la industria del entretenimiento.
un ejemplo de la relación entre fama y privacidad ***. La separación de Can Yaman y de Method Demir ha puesto de manifiesto la compleja relación entre la fama y la privacidad en la industria del entretenimiento. Los actores, a pesar de su éxito y popularidad, son seres humanos con derecho a su intimidad. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar negativamente sus relaciones personales y su bienestar emocional. Este caso sirve como ejemplo para reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades evitar la especulación y los juicios sobre sus vidas personales. Distinguir la realidad de la ficción comprender que los personajes que interpretan en la pantalla no siempre reflejan su verdadera personalidad. Apoyar a los actores en sus proyectos profesionales valorar su talento y esfuerzo en lugar de enfocarse en sus relaciones personales. Un mensaje final, el respeto, el cariño y el futuro Y bueno, llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado las razones por las que la separación de Can Yaman y de Method Demir ha impactado tanto a los fans y a las familias. Hemos analizado la conexión emocional, el simbolismo, la idealización de las celebridades y el poder de las redes sociales. Espero que les haya gustado este análisis. Si fue así, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Comenten abajo qué opinan sobre este tema, si les sorprendió la separación, y qué esperan del futuro de Can Yaman y de Method Demir. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Es importante recordar que, más allá de la decepción, la separación de Can y de Method nos recuerda que el amor y la vida no siempre son como los pintan en las series. Es fundamental respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus futuras trayectorias. Les animo a que sigan disfrutando de su talento, a que valoren su trabajo y a que recuerden que, al final, lo más importante es el respeto y el cariño. La vida continúa, y tanto Can Yaman como de Method Demir seguirán brillando en sus carreras profesionales. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.